Vamos a comenzar un nuevo tema así cortito como secuencia de los anteriores. Ahora vamos a ver sobre las bases neurológicas. Para poder ir entendiendo lo que son las bases neurológicas, acordémonos de que se refiere a los fundamentos biológicos que sustentan el funcionamiento del sistema nervioso. O sea, a los fundamentos. Las bases es un fundamento, como cuando hacemos una pared, ¿verdad? Tenemos que hacerle un fundamento para que ésta no se caiga, para que ésta vaya bien firme. ¿Y cómo funciona? Pues esto quiere decir que son estructuras del cerebro que lo compone la médula espinal y las redes neuronales. Comprende también bases esenciales para descifrar cómo nuestras emociones, nuestros pensamientos y comportamientos están interconectados. O sea, además de tener el cimiento principal, tiene otro cimiento que es parte del cimiento que nos ayuda a entender cómo nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros comportamientos están interconectados. Nos ayuda a recordar que el cerebro humano contiene aproximadamente 86 mil millones de neuronas y cada una está conectada a miles de otras mediante la sinapsis. Pero recordémonos, ¿qué es la sinapsis? Acordémonos que es un lugar, es un sitio, es un espacio de comunicación funcional entre dos neuronas o entre neuronas y células. Eso quiere decir que permite la transmisión de impulsos nerviosos mediante señales químicas. ¿Qué son esas señales químicas? Ya las hemos visto. Son los neurotransmisores o electricidad. Es un espacio microscópico entre las células, o sea, son ínfimamente pequeños. Pero acordémonos que nos habla también que el cerebro humano contiene ese millones, 86 millones de neuronas. Para ir entendiendo esas bases, recordemos que el cerebro está compuesto en partes. Y además de que es parte del sistema nervioso, está estructurado en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El izquierdo es el que nos enseña sobre el lenguaje, la lógica y el análisis. Y el derecho nos habla sobre la creatividad y la intuición. Estos hemisferios están conectados por el cuerpo calloso y se dividen en funciones. Claro está, sobre las que acabamos de decir, pero el cerebro en sí, que es parte, ¿verdad? Fundamental de nosotros, además de estar conectado con el cuerpo calloso, tiene ciertas funciones y está estructurado en lóbulos, frontal, parietal, temporal, occipital y la ínsula, además del tronco. Entonces, eso quiere decir de que el frontal controla pensamientos, el parietal procesa información, el temporal gestiona procesamientos auditivos y el occipital analiza la información visual. Al recordar todo esto, nos damos cuenta de que estas conexiones neuronales son vitales, ya que permiten la transmisión de información a través del sistema nervioso. Entonces, sabías tú, promotora, de que nuestro cerebro tiene estos circuitos neuronales que pueden cambiar con el tiempo? Y eso reciente lo vimos en nuestra clase de neuroplasticidad, de cómo podemos modelar, cómo podemos transformar, cómo podemos reorganizar esas neuronas, porque este fenómeno se conoce como plasticidad cerebral.
Y eso lo estamos viendo en las clases de neuroplasticidad. Además, hay diferentes áreas del cerebro que tienen funciones específicas, como por ejemplo el lóbulo frontal, que es lo que les acabamos de explicar, que controla el pensamiento y también parte de nuestra memoria, de nuestra intuición y de nuestras emociones. O sea, está relacionado con la toma de decisiones. Y cuando nosotros hablamos del lóbulo temporal, que es el que gestiona procesamientos auditivos, como la memoria y las emociones, juega un papel crucial en la memoria, como lo mencionamos, y el cerebelo, que coordina los movimientos y el equilibrio. La interacción entre estas regiones crea un complejo entramado que determina nuestro comportamiento diario. Así, al estudiar las bases neurológicas, no solo se revela el funcionamiento interno del cerebro, sino también su influencia en nuestra vida cotidiana. Por esa razón es importante que las bases neurológicas son fundamentales para entender cómo funciona tu mente y tu comportamiento. Estas estructuras biológicas sustentan las emociones, el pensamiento y las acciones diarias. Sin un sólido conocimiento de estas bases, es difícil comprender la complejidad del ser humano. Y eso es verdad, porque a veces nosotros decimos, ¿por qué siento esto? ¿Por qué siento angustia? ¿Por qué siento tanto enojo? Pero si nosotros no sabemos de dónde depende y cómo nosotros podemos regularlos, eso significa de que nuestro cerebro humano es la más compleja de todas las estructuras vivas, pues procesa información sensorial a la vez que coordina y mantiene las funciones vitales del organismo. ¿Por qué? Porque si nos preguntamos, ¿por qué estudiar estas partes específicas del cerebro y no todo en su conjunto cuando hablamos de emociones? ¡Wow! Porque es algo tan especial saber que nosotros estamos compuestos de un cerebro tan, pero tan perfecto que sus partes, cada una de sus partes o de su estructura, tiene una función tan relevante en la toma de decisiones, en los sentimientos y en el comportamiento. Y que eso principalmente nos vamos dando cuenta que el lóbulo frontal, que es el más de analizar, del razonamiento, y el lóbulo parietal y el temporal, también son importantes, pero no tienen el mismo funcionamiento que el lóbulo frontal. Muchos de los estudiosos en el cerebro nos dicen que nosotros tenemos pensemos de que las tres partes importantes de nuestro cerebro es la parte del cerebro que le llaman cerebro reptiliano, el límbico y el de la razón, que es el lóbulo frontal. Entonces, cuando nosotros ya hemos visto que esos tres partes son las importantes y que por eso decían que nuestro cerebro eran tres, y realmente no, son tres funciones fundamentales, nos damos cuenta que esas áreas, tanto la sensorial del lenguaje, el cerebelo, el bulbo raquídeo, la comprensión de la lectura, que lo acabamos de mencionar, el lóbulo parietal, que lo acabamos de mencionar también y explicar cuáles son sus funciones, vemos que son partes fundamentales para nuestras emociones, para nuestros sentimientos y para cómo vamos a reaccionar o la actitud. Entonces, eso nos va dando como pauta de decir, entonces, ¿qué son las bases neurológicas? Pues las bases neurológicas
se refieren a la estructura y procesos en el cerebro que están involucrados en la capacidad de reconocer y regular las emociones. Vea, la capacidad. Tenemos la capacidad de reconocer y de poder regular las emociones, que es lo que nosotros vemos en las otras clases. Entonces, si nosotros vamos relacionando todo lo que vemos, la investigación en neurociencia ha revelado que hay áreas específicas del cerebro que desempeñan un papel crucial en la inteligencia emocional. Y pues claro que sí, eso es esencial porque esas bases neurológicas son las estructuras y procesos del cerebro y del sistema nervioso que sustentan las funciones mentales y conductuales. ¿Cuáles? ¿Como cuáles? Como la inteligencia, la memoria, la atención, el lenguaje y las emociones. Imagínense qué hermoso saber todo esto, pero nos podríamos preguntar, ¿cómo influyen las bases neurológicas? ¿O qué influyen las bases neurológicas? Entonces nosotros nos damos cuenta que influyen las bases neurológicas en las estructuras cerebrales, como en los lóbulos frontal, parietal, temporal, occipital. Además, el diencéfalo, que está compuesta por el tálamo y el hipotálamo. También por el cerebelo, el tronco cerebral y la amígdala. La amígdala es súper importante. Si ustedes se pueden acordar, dimos una clase en donde ustedes pudieran comprender y entender la función tan importante que tiene la amígdala, que es como una semillita tan chiquitita, pero que tiene un funcionamiento excepcional en nosotros. Además de incluir esas estructuras cerebrales, o sea, esas partes en que se divide nuestro cerebro, también la base son las redes neuronales, o sea, esas conexiones entre diferentes regiones cerebrales fundamentales para tareas como la toma de decisiones o el procesamiento emocional. Además, también dentro de esas bases incluye los mecanismos moleculares, o sea, esos cambios sinápticos que ya los estuvimos viendo en esta clase de neuroplasticidad, y también los cambios genéticos que permiten el aprendizaje y la memoria, como la plasticidad sináptica. Cuando hablamos de plasticidad sináptica, ya creo que lo entendemos porque fue la última clase de esta semana pasada, cómo es la plasticidad sináptica y qué tan importante es, principalmente cuando tenemos una lesión en el cerebro. Entonces, pero ¿qué ejemplos podríamos tener nosotros de bases neurológicas? El claro ejemplo es el aprendizaje y la memoria. ¿Por qué? Porque implican modificaciones estables en el sistema nervioso, en la plasticidad, o sea, en la modelación, en el hipocampo, que ahí entra con los recuerdos, la corteza prefrontal son cruciales. Además, otro ejemplo son las funciones ejecutivas, o sea, la organización y la decisión, que ya saben a qué parte del cerebro nos estamos refiriendo, principalmente asociada al lóbulo frontal y la corteza prefrontal. Entonces, además de esos ejemplos, tenemos de la base neurológica, tenemos las emociones que involucran regiones como la corteza orbitofrontal y el sistema límbico, que en ese creo que ya casi todas sabemos a qué nos estamos refiriendo, que ese sistema incluye la amígdala y el hipocampo, que tienen dos funciones cruciales. Además, otro ejemplo es el lenguaje y atención, que estudia o estudiada por los neuropsicólogos
cómo es el proceso, cómo se alteran por esas lesiones o enfermedades que pueden ocasionarse en el cerebro. Entonces, todo eso nos pone a pensar, ¿verdad? ¡Wow! Qué tan importantes son las bases neurológicas y qué tan importantes son las conexiones neuronales, porque las conexiones neuronales son las bases neurológicas también que se basan las conexiones del mismo nombre, neuronales, y esas conexiones neuronales son las vías de comunicación entre las diferentes áreas del cerebro. Cuanto más fuertes y eficientes son esas conexiones, mejor es la capacidad de una persona para reconocer, para regular esas emociones. Imagínense qué importantes las conexiones neuronales. Así las personas con alta inteligencia emocional tienen conexiones neuronales más fuertes y eficientes entre las áreas responsables de procesar y regular las emociones. Cuando hablamos de eso, pues vamos viendo que la involucración de las redes neuronales son bien complejas, que las áreas cerebrales son específicas como la corteza prefrontal, el hipocampo y la amígdala, que la hemos mencionado mucho, pero que ya la hemos explicado en las anteriores clases, pero que poco a poco aquí mismo las vamos a ir desglosando una a una para ir entendiendo. Pues el estudio se enfoca en que la actividad cerebral se traduce en experiencias y comportamientos humanos, siendo clave para entender los trastornos y optimizar el aprendizaje. Cuando nosotros ya hemos visto todo esto, entonces volvemos a ver que es bien importante volvernos a recordar y reforzar que la estructura del cerebro tiene ciertas partes que no las podemos omitir porque son las que siempre, siempre, siempre ha tenido el cerebro y que no las podemos olvidar, como acabamos de hablar del lóbulo frontal. ¿Cuál es su función? Su función es ejecutiva. ¿Por qué? Porque tiene pensamientos de planificación, porque tiene pensamientos de reorganización y organización, porque tiene el control del comportamiento y la regulación de las emociones. Esa corteza motora, que es la del movimiento, la corteza sensorial es la de las sensaciones, el lóbulo parietal, que es el de la percepción del lenguaje, la aritmética, el lóbulo occipital, que es el de la visión, el cerebelo, que es bien importante su función y que nosotros sabemos que tiene mucho que ver en esas conexiones neuronales. ¿Por qué mencionamos el cerebelo? Porque el cerebelo es una estructura cerebral ubicada en la parte posterior del cráneo, debajo del cerebro, como lo estamos viendo allí, y es esencial para coordinar movimientos finos, como mantener el equilibrio, la postura y el tono muscular. Contiene más de la mitad de las neuronas del cerebro y participa en funciones cognitivas, emocionales y de aprendizaje. Y tenemos la médula espinal, que también, ¿verdad? Es una función indispensable, la médula espinal, porque imagínense, nosotros solo a veces hablamos de médula espinal. ¿Qué es la médula espinal? Y si nosotros nos acordamos de que tenemos una espalda y que en esa espalda sentimos como unos huesitos que empieza desde aquí, ¿verdad? Después del cerebelo, ese se sientan esos huesitos, esas como cartuchitos, esos de allí hasta abajo, como para la colita que decimos, allí está ubicada la médula espinal. Entonces, para decirlo ya en otras palabras, es un largo y delicado cordón de tejido nervioso que se extiende desde el tronco encefálico, imagínense, hacia abajo por la columna vertebral y actúa como una autopista
de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque transmite mensajes vitales para el movimiento, la sensación y los reflejos y está protegido por la vértebra. Y luego tenemos el tronco encefálico, que es el tallo cerebral. El tronco encefálico es una estructura esencial del cerebro que se encuentra en la base del cráneo, conectado con el cerebro y con la médula espinal. Este tronco encefálico es responsable de regular funciones vitales del cuerpo como la respiración, el latido del corazón, la presión arterial, la digestión y los ciclos del sueño y de la vigilia. O sea, de ahí depende que tengamos sueño o que tengamos insomnio, como nosotros le llamamos. El tallo cerebral se compone de 3 partes, que es el mesencéfalo, la protuberancia y la médula oblonga. Cada una de estas 3 partes tiene una función específica en el control de las funciones corporales básicas. Entonces, luego tenemos el lóbulo temporal, que es el encargado de la memoria, el entendimiento y de que nosotros podamos hablar. Entonces, dicho esto, yo quiero dejarlo solo con esto porque a mí me encanta irles diciendo y diciendo y diciendo, y informando y, y haciéndoles como más y más conocimiento. Yo sé que no podemos hacer mucho de una sola vez, pero aquí está para que ustedes lo oigan, lo repasen. Acuérdense, son sus cápsulas de esperanza, porque tenemos una esperanza de que vamos a conocernos, que vamos a transformar nuestros pensamientos y nos vamos a liberar de tanto estrés, de tantas enfermedades. Y ese es nuestro objetivo, porque somos mujeres preventivas, hombres preventivos, que pertenecemos a promotores de salud de Orange County y muchos nos visitan esperando que esta información que les traemos junto con las clases se complementen y sean de mucha ayuda para ustedes. Se despide de usted Ana Lidia Tutila, promotora de salud de Orange County, además de ser también consejera familiar. Aquí las esperamos para el próximo. Cuídense y bendiciones.